Hola a todos y todas, mis compañeras y yo tenemos el placer de presentarles nuestra exposición acerca de la interpretación de contratos. Esperamos sea de su agrado. La interpretación de los contratos. La interpretación de los contratos es aquella actividad fundamental dirigida a captar el elemento espiritual, la voluntad e intención de los sujetos declarantes contenidos en el acto jurídico, sin limitarse al sentido aparente o inmediato que resulte de las palabras. Ahora bien, pasamos a lo que es la importancia de la interpretación de los contratos. Por la regla general, la interpretación de los contratos se hace necesaria cuando las disposiciones en él contenidas no son lo suficientemente claras y precisas para establecer el contenido del negocio ni el alcance de sus efectos. En caso contrario, un texto claro no se interpreta. Las reglas tienen particular importancia para los jueces, quienes tendrán la responsabilidad de resolver el conflicto planteado conforme a ellas. Pero también estas reglas tienen como destinatario a las mismas partes contratantes y a los terceros que puedan ser beneficiados por el contrato, y a aquellos otros a los cuales el contrato les impone una obligación. Reglas dedicadas a averiguar la intención a través de las palabras. Términos, palabras claras, el punto de partida de la interpretación es la letra de las cláusulas o las cláusulas del contrato, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 1132 del Código Civil. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará el sentido literal de sus cláusulas. En consecuencia, la interpretación prevalente es literal, que proclama el párrafo primero del artículo 1132, con base en la teoría subjetiva de la autonomía de la voluntad, según la cual la interpretación debe consistir en investigar la común intención de las partes al constituir el texto literal del negocio jurídico, el punto de arranque de toda operación interpretativa. Por ejemplo, Jade es dueña de un bufete y necesita una secretaria que labore tiempo completo, 8 horas. Procede entonces a publicar anuncios con esta información. Sasha ve uno de estos anuncios y decide enviar su currículum al correo indicado. Esto llama mucho la atención de Jade, quien contacta a Sasha para coordinar una entrevista, y esta es exitosa, lo que conlleva a que Sasha sea contratada. Proceden a firmar el contrato laboral de acuerdo a lo que estaba establecido, siendo cada una de sus cláusulas totalmente claras. El párrafo número 2 del propio artículo 1132 dispone que, si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella. Por tanto, puede haber claridad gramatical, pero discordancia con la intención evidente. La evidencia puede surgir del propio contexto del contrato, de alguna de las cláusulas destacadas del mismo o de los propios actos de los que contratan, coincidentes o no con el tiempo perfecto. Por ejemplo, estaremos utilizando el ejemplo anterior, pero con unos detalles que van a aclarar lo que quiere interpretar este párrafo número 2 del artículo 1132 del Código Civil. Jade es dueña de un bufete y necesita una secretaria que labore tiempo completo, o sea, 8 horas. Procede entonces a publicar anuncios con esta información. Sasha ve uno de estos anuncios y decide enviar su currículum al correo indicado. Este llama mucho la atención de Jade, quien contacta a Sasha para coordinar una entrevista, y esta es exitosa, lo que conlleva a que Sasha sea contratada. Al momento de firmar el contrato laboral, este en una de sus cláusulas indica lo siguiente: el contratado recibirá un salario quincenal de 350 balboas por un lapso de trabajo de 6 horas diarias. Sasha firma el contrato sin mayor problema, asumiendo que la cantidad de horas laborales había bajado, y en su primer día de trabajo, al cumplir las 6 horas, se prepara para retirarse. Jade se percata de ello y le indica que todavía no era hora de salida, a lo que Sasha responde que estaba obedeciendo a lo que dice el contrato respecto a la cantidad de horas laborables. En este punto, entonces Jade procede a verificar y se percata que hubo un error en cuanto al número que indicaba la cantidad de horas laborables, pero aclara que su intención siempre fue que laborara 8 horas diarias y que esta estuvo siempre presente desde el anuncio que publicó, y procede a realizar la interpretación del contrato en base al párrafo número 2 del artículo 1132 de nuestro Código Civil.
Términos o palabras contrarios a la intención. El artículo 1133 del Código Civil regula donde hay que buscar la intención evidente de los contratantes. Al decir para juzgar la intención de los contratantes, deberá atender principalmente los actos de estos coetáneos y posteriormente el contrato. La base del artículo 1133 del Código Civil es la voluntad de las partes basada en los hechos coetáneos posteriores de las partes del contrato. Ejemplo: Fernando tiene 3 hectáreas de terreno. Ha decidido tomar una de ellas para invertir haciendo un residencial. Tomando esta decisión, comunica con su amiga Frida, es dueña de una constructora, para que sea la empresa de ella la encargada de la construcción del residencial. Frida acepta y realiza un contrato laboral. Dentro del contrato hay una cláusula que establece la siguiente: la empresa contratista debe entregar el residencial con un parque que cuente con 16 bancos diseñados para 3 personas cada uno. El término bancos puede incluir varias acepciones en caso de que este término le genera confusión a Frida como contratista. Deberá cubrir la realización de la interpretación del artículo 1133 del Código Civil, utilizando mediante los actos coetáneos y posteriores al contrato, pudiendo ser este el caso de la publicidad, que indica el parque contaría con asientos y en ningún momento se llega a hablar de peceras o financieras. El artículo 1134 del Código Civil establece que cualquiera que sea de la generalidad de los términos de un contrato no deberá entenderse comprendidos en el caso de distintos y casos diferentes de aquellos que los interesados se propusieran a contratar. Ejemplo: Sacha y Aileen son compañeras de trabajo y amigas desde hace varios años. Deciden realizar un contrato de compraventa donde esta última vende un auto a la primera por un precio de $8,000. La palabra auto, si bien puede hacer referencia a un vehículo, también la puede hacer un tipo de resolución judicial elaborada por un juez. Pero sería ilógico pensar que Yailin, no siendo juez ni teniendo nada que ver con la rama del derecho, le vaya a vender a Sacha una resolución judicial, por lo que se toma la palabra auto haciendo la referencia a un vehículo. Ahora pasamos a las reglas dedicadas a la interpretación de las cláusulas. Las cláusulas contractuales pueden suscribir problemas por admitir diversos sentidos, por ofrecer dudas su contenido, por ser ambiguas o oscuras. El Código Civil dedica tales extremos a las siguientes disposiciones: cláusulas con diversos sentidos, según el Código 1135 del Código Civil. Si alguna cláusula del contrato admitiera diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que él produzca el efecto. La interpretación de todo contrato debe conducir a evitar una infiniscencia, porque relacionalmente presumirá sus otorgues propósitos de la tendencia de efectividad. Este efecto exige la interpretación causal dudosa, efecto determinado sin que únicamente excluya una interpretación que haga las cláusulas inútiles e desiguales. Ejemplo: Ernesto necesita $500 y decide acudir con su compañera de trabajo Cristal para que lo ayudara en el y acepta un contrato de prenda. Las cláusulas establecen el siguiente: se deberá entregar al contratante un bien mueble como garantía de la deuda del cual devuelto el momento de la cancelación de esta. Ernesto procede a llevarle a Cristal un radio viejo con su garantía de pago, pero ella alega que el valor de este bien mueble no acorde a la cantidad de dinero que se le hará prestar. Aquí tiene que haber una interpretación de contrato basado en el artículo 1135 de nuestro Código Civil, diciendo entenderse en esta cláusula el sentido de que el valor monetario de bien entregado vaya acorde a la cantidad de dinero que se le será entregado a Ernesto. Aún no se estaba expresado la cláusula y se pudieron admitir diversos sentidos. Se deberá entender el más adecuado. Cláusulas dudosas. El artículo 1136 del Código Civil establece que las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Lo que programa este artículo es la interpretación sistemática resultante del conjunto, ya que la intención es que el espíritu del contrato no es indivisible, no pudiendo encontrarse una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico, que constituye el denominado canon de la totalidad, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, Dainet realiza un contrato de arrendamiento con Emanuel,
Una de sus cláusulas establece lo siguiente: se deberá realizar un depósito previo de 200 balboas para poder arrendar la propiedad. En ningún momento en esta cláusula se especifica qué función cumplen estos 200 balboas. Sin embargo, otra de las cláusulas establece un desglose de la cantidad de dinero que Dainet le cobrará a Emanuel por los diferentes daños que se puedan dar en la propiedad mientras él la ocupe, variando la cantidad de dinero dependiendo de la gravedad del daño causado. Otra cláusula dentro de este contrato establece que si la propiedad no ha sufrido ningún daño mientras el arrendatario la ha habitado, al momento de abandonarla le serán devueltos los 200 balboas que se habían hecho de depósito al momento de arrendar la propiedad. Entre estas tres cláusulas ha quedado claro cuál era el fin de los 200 balboas que debía depositar Emanuel para poder realizar el contrato de arrendamiento con Dainet. Cláusulas ambiguas. Según el artículo 1138 del Código Civil, el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en estos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. ¿Qué debe entenderse por país? Esto se deja en libertad del intérprete para que a la vista del caso lo determine. El artículo 1138 del Código Civil se inserta en una larga tradición que considera como reglas interpretativas las generales o usos externos a las partes. Se trata de prácticas que personas en la misma situación y circunstancias que las propias partes consideran aplicables en sus contratos y que deben usarse para interpretarlo, excepto cuando no sean razonables en el concreto caso. Se trata de comportamientos interpretativos, generalizados y objetivos. Ahora un ejemplo. María Laura va a celebrar su matrimonio con una fiesta cuya temática es el folclore panameño y desea lucir ese día una hermosa pollera. Se dirige a Gabriela's Boutique, tienda dedicada a vender y alquilar prendas de vestir típicas. Al llegar al lugar y ver los exorbitantes precios de las polleras, decide que lo mejor sería realizar un alquiler de esta. Se le indica entonces a María Laura, una de las vendedoras, cuál es la pollera que desea y es enviada a la oficina de Gabriela, quien es la propietaria de la tienda, para firmar el contrato, que indica cuáles son las condiciones u obligaciones que adquiere María Laura al alquilar una pollera en este local. Una de las cláusulas dicta lo siguiente: se deberá dar un depósito de 250 balboas antes de llevarse este atuendo de la tienda. Este monto no está incluido en la cantidad de dinero ya determinada por el alquiler de la prenda. ¿Qué pasa aquí? María Laura cumple con lo pactado y el día que corresponde realizar la entrega de la pollera, ella se dirige al local con la misma, que se encontraba en perfectas condiciones. Luego de esto, le indica a Gabriela que debe devolverle los 250 balboas que ella había dado como depósito, ya que entregaba la prenda en perfectas condiciones. La propietaria del local se niega e indica que en el contrato jamás se estableció que el dinero sería devuelto. El dilema que encontramos aquí es sencillo, y es que tampoco se aclaró que este dinero no era reembolsable, por lo que esta cláusula se presta para diferentes interpretaciones, teniendo entonces que recurrir a la interpretación de contratos, pudiendo en este caso utilizar como referencia el artículo 1138 que habla acerca de la costumbre y pudiendo afirmar entonces que la costumbre de Panamá se basa en que al no haber quedado clara la intención del contrato dentro de la cláusula, Gabriela sí debía devolverle a María Laura los 250 balboas que había dado como depósito, ya que ésta entregó la pollera en perfectas condiciones. Cláusulas oscuras. El artículo 1140 de nuestro Código Civil dedica 2 párrafos a esta cuestión, distinguiendo según las dudas se refieren a circunstancias accidentales del contrato o a su objeto principal. Este artículo dicta lo siguiente: cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Y si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato entonces será nulo. Este artículo establece una norma supletoria de todas las anteriores para la interpretación de los contratos, que sea imposible resolver las dudas, dice el precepto. La oscuridad a la que se refiere el precepto
Es de observar en la práctica de numerosos ejemplares impresos de condiciones generales de compañía o empresas dedicadas a diferentes negocios y se suelen manifestar con cláusulas que de forma más o menos encubierta privan al cliente de sus derechos. En la labor interpretativa, los tribunales atenderán a si existe una infracción de bienes jurídicos o si a través de las condiciones se llega a un contrato en el que el cliente no ha tenido opción. Por ejemplo, Jade, por medio de su bufet, decide realizar una donación de útiles escolares a un orfanato en la provincia de Colón. En el contrato celebrado, una de las cláusulas dicta lo siguiente: el contratante realizará donación de útiles escolares al orfanato Virgen de las Mercedes en un periodo de 2 semanas. Esta cláusula es oscura, puesto que no determina qué tipo ni qué cantidad de útiles se donarán al orfanato, por lo que se debe recurrir al párrafo 1 del artículo 1140 para poder interpretarla. La solución en este caso sería que el bufet de Jade pueda donar la cantidad y el tipo de útiles que desee, ya que por ser este contrato gratuito resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, tal como lo indica el artículo 1140 que hemos citado de nuestro Código Civil panameño.